Fe, hombre de la Libertad Avanza. Quiero meterme diciendo también en un tema que él hizo alusión en algún momento que tiene que ver con el defensor o la defensora del niño, que se está por elegir, que probablemente esta tarde pueda ser alumbrado si hay consensos y mayorías, no lo sabemos. Una terna, ¿no? Que después pasa al Congreso. Una terna que deben elegir en la comisión y después bicameral y finalmente después sobre esa terna trabajar los diputados y senadores. Pero solo como una especie de pincelada en el transcurso de esta tarde que tiene tantos temas. Más allá de eso, queremos hablar un poco de economía y vamos a conversar con Fernando Marengo, que entiendo, como economista, debe estar observando con detalle todo lo que está ocurriendo en este arranque de semana. Fernando, un gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar. Saludos a todos. Faltaba más. Bueno, hubo una especie de as en la manga que el gobierno juega hoy para revertir tendencia, expectativa, etcétera. O en su defecto es algo que puede ayudar pero que no resuelve. A ver, primero creo que la situación ya la semana pasada, cuando uno veía del punto de vista cambiario y del punto de vista de la deuda, que eran las dos dudas que presentaba el mercado sobre el programa argentino, no se condecían con las expectativas del mercado. Digamos, el Banco Central tenía dólares suficientes como para defender el techo de la banda. Claramente iba a costar pérdida de reservas por parte del Banco Central. Y que cuando uno veía los vencimientos de deuda que tiene Argentina en dólares por delante, representan más o menos 1,5% del PBI, cuando Estados Unidos tiene que pagar deuda por el equivalente al 30% de su PBI. ¿Qué quiere decir esto? Claramente Argentina tiene un problema reputacional, el que se profundiza cada vez que el Congreso o la política sacan medidas que atentan contra el superávit fiscal. En esta línea, dado que la situación macroeconómica no era tan angustiante, por lo menos como lo que se percibía con el mercado, creo que este fuerte apoyo del gobierno americano ayuda o ayudaría, por lo menos, a atenuar las dudas, ¿no? Todo el mundo en cualquiera de los casos decía que había que resetear o hacerle un reseteo al programa económico después de las elecciones. ¿Eso cambia con la ayuda del Tesoro norteamericano o está pendiente y es algo que inexorablemente Argentina va a tener que hacer? Yo no soy de lo que crea que haya que hacer un reseteo del programa económico, porque mucha gente la que plantea el reseteo del programa económico lo que está planteando es sacar el techo de la banda, una nueva devaluación y una nueva estafa al tenedor de pesos. Con lo cual, digamos, la historia argentina es una donde los últimos 70 años estuvimos estafando al tenedor de pesos, y además la inercia inflacionaria de Argentina es una donde muevo el tipo de cambio, después tengo que ajustar los precios de las tarifas, que son precios internacionales, al nuevo tipo de cambio, y después viene por detrás los sindicatos decían ahora hay que ajustar los salarios. Y cuando terminó la ronda, ¿qué pasa? Decimos no, lo que pasó es que se devaluó poco, entonces hay que devaluar de nuevo. Y la historia argentina es devaluación, tarifa, salario, devaluación, tarifa, salario, y esa es la historia inflacionaria. Si Argentina en serio queremos eliminar la inflación, no hay que recurrir más a la estafa al tenedor de pesos, y para eso lo que necesitamos son las famosas reformas estructurales, que creo que ahí la elección del medio término es clave, ¿no? Sí, y probablemente también la construcción del tejido de acuerdos posibles por parte del Ejecutivo en términos de la gestión política, ¿no? Absolutamente, porque desde octubre del 2023 ya sabíamos que bajo ningún escenario el gobierno iba a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras en sus 4 años de gobierno. Y obviamente las reformas estructurales van a necesitar leyes que tienen que pasar por el Congreso, y si no tienen mayoría van a necesitar consenso. Marengo, así que definitivamente... en función de las medidas anunciadas hoy, si efectivamente entran los 7.000 millones de dólares del campo y llega algún otro refuerzo por parte del Tesoro de los Estados Unidos, que podría llegar a ser, cito, de 5.000 millones, o por lo menos esa era la expectativa en un primer tramo, ¿el gobierno con esas cifras estaría tranquilo hasta el 26 de octubre, hasta fin de año? Lo primero, que entren los dólares del campo. Yo siempre digo que la acumulación de dólares por parte del Banco Central o la estabilidad del tipo de cambio no dependen de las exportaciones. ¿De qué dependen? De la demanda de dinero. ¿Por qué?
porque si el exportador liquida y después con esos pesos compra dólares, estamos igual que antes. Entonces, ¿cuál es la clave acá? La clave es que haya confianza para que haya demanda de dinero. Y lo que estamos viendo en las últimas semanas es justamente una caída en la demanda de dinero. El segundo punto, si va a estar tranquilo, a ver, de nuevo, yo creo que el Banco Central ya la semana pasada tenía reservas suficientes para defender el techo de la banda, pero claramente el mercado tenía otra expectativa, de ahí venía que se seguía demandando dólares y el Banco Central la semana pasada tuvo que vender más de 1.000 millones de dólares en el mercado. ¿Va a servir o no va a servir? En la medida que calme las expectativas del mercado. Al final, los economistas hablamos difíciles, hablamos de manera difícil y nos gusta, parece, pero la economía es una ciencia social, donde de qué depende, termina dependiendo de la confianza. Si el mercado tiene confianza que este programa va a traer estabilidad, bueno, vamos a ver qué empieza lo que pasó hoy. Fuerte demanda de bonos en pesos, bonos en dólares, la baja del riesgo país de 1.500 a poco más de 1.100, el tipo de cambio por debajo de la banda, subiendo los bonos en pesos, suben las acciones. Hoy de golpe apareció aparentemente un prestamista de última instancia y todo el mundo se olvidó de lo que era la semana pasada Argentina, ¿no? Y lo último es la micro, porque se habla de la macro, que es definitivamente muy relevante. Sin orden macro no hay sana micro. Pero en la micro hay advertencias respecto a la cadena de pagos, hay advertencias respecto a el crecimiento en la morosidad para las familias en términos de los créditos personales, pero también los créditos con tarjetas de crédito, que saltó del 4,9 al 5,3%. En préstamos personales la morosidad creció del 6,5 al 7,3. El hipotecario definitivamente es el que menos se mueve, es el más, yo diría, inelástico, a propósito de que es lo último que uno deja de pagar, porque es el techo, es la casa propia, y está en torno al 1%, etcétera, no se ha movido mucho. Pero más allá de eso se habla del consumo, el consumo que no levanta. El informe de Sentia lo dio bastante con nitidez en agosto respecto a julio. La confianza al consumidor que usted marcaba y la confianza en el gobierno de la Universidad de Itela están mostrando una contracción en esa confianza que el gobierno lo había jugado muy a favor en el 2024. Quiero decir, todo eso es el contexto que sale, como usted bien marcaba, de lo numérico, de lo economicista, es expectativa, es confianza o no confianza, es el intangible, digamos. ¿Cree que ese es el principal defecto, pero no la hoja de ruta económica? Para entender bien lo que usted dice, y que si esa confianza vuelve, esta micro va a estar mucho más ordenada de lo que aparece hoy. A ver, separaría en dos partes, una parte más financiera y una parte más micro personal. Cuando uno dice que vuelve a la confianza, es básicamente cuando vimos lo que pasó el jueves pasado en el mercado de activos argentinos, que los bonos caían 12%, era la lectura que uno hacía. Que el mercado estaba diciendo, Argentina está volviendo a sus andanzas. Tiene el récord mundial de reestructuraciones de deuda, 9 veces reestructuramos la deuda. Llegó un gobierno que puso la situación fiscal en equilibrio por primera vez en décadas de manera voluntaria, y de golpe hay un Congreso que está de alguna forma atentando contra ese superávit fiscal. Entonces la lectura es, Argentina vuelve a sus andanzas. ¿Qué hago? Vendo todos los activos a cualquier precio y me salgo de Argentina comprando dólares. Esa desconfianza es la que parece que hoy se empieza a revertir. Ahora, esa desconfianza que hoy impacta en suba de precios de activos, la contraparte es una baja de tasa de interés en niveles que todavía son muy elevados. Correcto. Y, que tienen y muy elevados respecto de los niveles que vimos en junio de este año o incluso a principios de este año. Con lo cual queda mucho camino por volver a los niveles de tasa que vimos hace 3, 4, 5 meses atrás. Pero la única forma de lograrlo es con esta suba de precios de activos, que la contraparte la baja de tasa de interés. Respecto del tema micro, preocupación inflacionaria, tasa de interés, yo creo que hay ahí un par de componentes. Uno, que los argentinos hace tiempo que no vivimos sin inflación y estábamos en parte, digamos, muchos de los créditos iban licuando vía inflación, y esta vez, como la tasa de inflación viene bajando, las tasas se mantienen muy elevadas durante mucho tiempo.
Lo segundo, el tema de suba de la mora. Antes no había crédito al sector privado, con lo cual cuando le empezaba a dar crédito al sector privado, obviamente aparece la mora, pero exacerbado por estos niveles de tasa de interés. Bien. Pero muchas veces, de nuevo, uno piensa en la parte financiera, le importa solamente a alguno, a mí me importa la micro, una es continuidad de la otra. Si no,